Mi vida era de lo más normal del mundo. O eso creía. Tenía 40 años, estaba casada con Carlos desde hacía casi 2 décadas y nuestro hijo, Luis, ya era un joven mayor de edad que empezaba a construir su propia vida. Nada extraordinario. Rutina, horarios, cenas previsibles y silencios cómodos. Demasiado cómodos, quizá. De esos que no incomodan, hasta que un día lo hacen. Siempre he pensado que la tranquilidad excesiva es una forma lenta de anestesia. Luis solía pasar los fines de semana en casa de sus tíos, los hermanos de Carlos. No iba tanto por ellos como por Diego, su primo, con quien compartía largas conversaciones, videojuegos y esa complicidad que solo se da cuando uno ya no es un niño, pero tampoco se siente del todo adulto. Diego era mayor que Luis, universitario, carismático, con una seguridad que llamaba la atención incluso cuando no decía nada. Para mí, Diego siempre había sido solo el sobrino. Parte del paisaje familiar. Hasta ese viernes. Carlos llegaría tarde, como casi siempre. Luis se fue directo de la universidad a casa de sus tíos, y yo me quedé sola en casa con una tarde vacía por delante. Pensé en adelantar pendientes, leer algo, ver una serie, pero terminé haciendo otra cosa, tomar el coche y visitar a mi cuñada. No fue una decisión trascendental. Solo un impulso para no aburrirme. La tarde transcurrió sin nada fuera de lo común. Café, charla ligera, risas. Luego una botella de vino que apareció casi sin pedir permiso. Nada exagerado. Lo suficiente para que las palabras fluyeran mejor y las carcajadas fueran más escandalosas de lo habitual. Diego y Luis saludaron de pasada y subieron al segundo piso. Nosotros seguimos en lo nuestro, ajenas al tiempo. Hasta que sentí esa urgencia tan poco elegante que provoca el vino. Subí las escaleras buscando el baño sin pensar demasiado. No toqué la puerta. Giré el picaporte con la torpeza confiada de quien cree que no va a encontrar nada que no deba. Me equivoqué. Diego estaba ahí. El instante se congeló de una manera que aún hoy me cuesta explicar. No fue solo la sorpresa. Fue la sensación de haber cruzado una línea invisible, una que no sabía que existía hasta que la pisé. Debí salir de inmediato. Eso habría hecho cualquier persona sensata. Pero no lo hice. Me quedé allí, inmóvil, con el corazón golpeándome en los oídos y la mente completamente en blanco. Fueron apenas unos segundos, pero se estiraron como si alguien hubiera detenido el reloj a propósito para castigarme. Diego reaccionó primero. Se giró, cubriéndose, visiblemente incómodo. Yo balbuceé una disculpa torpe y me giré para salir, pero el espacio era estrecho, la puerta se abría hacia adentro y mis movimientos eran torpes. La escena se volvió ridícula, incómoda, absurda. «Está bien, tía», dijo él con una calma que me descolocó. «No se preocupe». Me tomó suavemente del brazo para ayudarme a salir. Fue un gesto mínimo. Inocente. Pero algo en ese contacto me atravesó como una descarga eléctrica. Antes de que pudiera reaccionar, añadió en voz baja, casi como una broma. Ojalá se equivocara más seguido. Salí de ahí con el pulso acelerado y una sensación que no quería nombrar. Bajé las escaleras como si huyera de un incendio invisible. No dije nada. No comenté nada. Ni a mi cuñada ni, más tarde, a Carlos. Esa noche, en casa, intenté convencerme de que había sido solo una situación incómoda magnificada por el vino. Nada más. Pero la imagen volvía. Una y otra vez. Se colaba en mis pensamientos cuando me duchaba, cuando intentaba dormir, incluso cuando estaba con mi esposo. No era solo el recuerdo del error, sino algo más profundo y perturbador, una curiosidad que no debería existir. Los días pasaron y, lejos de disiparse, la idea se volvió más insistente. Más invasiva. Como una canción que uno odia pero no logra sacar de la cabeza. Hasta que hice algo que, en retrospectiva, fue el verdadero punto de no retorno. Le propuse a Luis que invitara a Diego a pasar el fin de semana en casa. Dije que sería bueno para que convivieran, que así los tendría cerca, que no veía ningún problema. Luis aceptó encantado. Mis cuñados también. Yo me dije que era solo para enfrentar el asunto, para demostrarme que no había nada extraño. Que todo estaba en mi cabeza. Mentí. El viernes llegaron juntos. Risas, mochilas, planes triviales.
Yo fingí normalidad con una destreza que me sorprendió incluso a mí. Carlos llegó tarde, cenó sin ganas y se fue a dormir diciendo que estaba agotado. Y entonces, la casa quedó en silencio. Me senté en la sala frente al televisor sin ver realmente nada. Escuchaba las voces de Luis y Diego arriba, comentando su juego, y sentía como mi mente jugaba un juego distinto, peligroso, del que no sabía cómo salir. Intenté convencerme de que debía irme a dormir. De que todo aquello había sido un malentendido exagerado. Pero me quedé allí, despierta, inquieta, hasta que el silencio se apoderó de la casa por completo. Eran casi las 2 de la mañana cuando subí. Fui al baño, me miré al espejo, me eché agua en la cara como si eso pudiera apagar el incendio interno que me consumía. Y entonces lo sentí. Unas manos en mi cintura. No eran las de Carlos. Supe quién era incluso antes de escucharlo respirar detrás de mí. Ahora soy yo el que se equivocó, susurró. El mundo se detuvo. Y yo, en lugar de huir, cerré los ojos. No sé cuánto tiempo me quedé inmóvil. Segundos, quizá. O una eternidad comprimida en un parpadeo. Lo único que sabía con certeza era que ya no había vuelta atrás. No por lo que estaba ocurriendo, sino por lo que yo estaba permitiendo que ocurriera dentro de mí. Me separé del espejo con un movimiento brusco, como si el reflejo pudiera delatarme. Diego dio un paso atrás. No dijo nada más. Tampoco hizo falta. Había una tensión espesa en el aire, una pregunta muda que ninguno se atrevía a formular en voz alta. Y no deberíamos, alcancé a decir, más como un intento de defensa que como una convicción real. Él asintió, pero su silencio no traía alivio. Traía una calma peligrosa, la de quien ya tomó una decisión y espera a que el otro la alcance. Me fui a dormir sin mirar atrás. Cerré la puerta de mi habitación con cuidado, como si el ruido pudiera despertar algo más que a Carlos, que dormía profundamente. Me metí en la cama con el corazón desbocado y la mente ardiendo. No dormí. Conté horas, respiraciones, latidos. Me repetí que todo había sido una confusión, que al amanecer recuperaría la cordura. No ocurrió. A la mañana siguiente, el desayuno fue una representación torpe de normalidad. Luis y Diego hablaban de planes para el día. Carlos se fue temprano. Yo me movía por la cocina con una sonrisa ensayada, evitando miradas, evitando pensar. Pero pensar era lo único que hacía. Ese fin de semana pasó sin incidentes visibles. Sin embargo, algo se había quebrado en mí. Una barrera que no sabía que existía se había vuelto frágil. Empecé a buscar excusas para cruzarme con Diego, una pregunta trivial, un encargo innecesario, cualquier cosa que justificara un intercambio breve de palabras. Nada ocurrió. Y, aún así, todo ocurrió. Cuando se fueron, el silencio de la casa me cayó encima como un peso insoportable. Me sentí aliviada y decepcionada al mismo tiempo. Dos sensaciones incompatibles que empezaron a convivir en mí con una naturalidad inquietante. Los días siguientes fueron un desfile de distracciones inútiles. Trabajo, compras, llamadas. Nada lograba acallar el ruido interno. Me sorprendí revisando el teléfono con una expectativa absurda. ¿Esperaba un mensaje? ¿Una explicación? ¿Una invitación? La primera vez que nos vimos a solas fue entre semana. Nada planeado, al menos no en apariencia. Un encuentro casual que se transformó en una conversación larga, tensa, honesta de una forma que asustaba. No hubo promesas. No hubo declaraciones. Solo una verdad compartida. Ambos sabíamos que estábamos caminando sobre terreno prohibido. Y aún así, seguimos. Empezamos a vernos en lugares neutros, lejos de miradas conocidas. Cafés anónimos, calles que no eran nuestras, espacios donde nadie hacía preguntas. Cada encuentro era una negociación silenciosa con mi conciencia. Cada despedida, una mentira más que aprendía a sostener. Yo me decía que podía controlarlo. Que era temporal. Que bastaría con cansarme para que todo volviera a su sitio. Me equivoqué. La culpa no llegó de golpe, llegó en capas. Primero como un murmullo, luego como un nudo en el estómago, finalmente como un miedo constante a ser descubierta. Carlos empezó a notar mi distancia. Yo respondía con evasivas, con cansancio fingido, con silencios cada vez más largos. Una tarde,
En uno de esos encuentros, algo inesperado ocurrió. La alarma del edificio donde estábamos comenzó a sonar. Voces por los pasillos. Gente corriendo. Humo filtrándose por las rendijas. El caos no dio tiempo a explicaciones. Nos pidieron evacuar de inmediato. Salimos con lo opuesto, confundidos, expuestos, mezclados entre desconocidos que huían del peligro. En la calle, observamos el edificio mientras los servicios de emergencia tomaban el control. Fue entonces cuando entendí la magnitud del desastre, no solo el incendio, sino el nuestro. No teníamos cómo justificar estar allí juntos. No tenía bolso, ni dinero, ni teléfono. Estábamos atrapados en una realidad imposible de explicar. Tomamos una decisión absurda, impulsiva, desesperada: caminar hasta mi casa. Cada paso era una mezcla de vergüenza y adrenalina. Llegamos sin ser detenidos, sin preguntas. Como si el mundo hubiera decidido mirar hacia otro lado. En cuanto cruzamos la puerta, supe que había perdido el control que creía tener. No era valentía. Era negación. Pura y dura. Esa noche terminó con una despedida apresurada. Diego se fue antes del amanecer. Yo me quedé sentada en la sala, mirando un punto fijo, consciente de que nada volvería a ser igual. Días después, Carlos encontró las batas olvidadas en el baño. No preguntó mucho. No hizo falta. Las discusiones se volvieron inevitables. Las verdades a medias ya no alcanzaban. El matrimonio se resquebrajó con la misma lentitud con la que yo había aprendido a mentir. Y mientras todo se derrumbaba, yo seguía viéndome con Diego. Como si aferrarme a él pudiera justificar el caos. Como si perderlo fuera peor que perderlo todo. No sabía entonces que el final aún estaba lejos. Y que sería más cruel de lo que podía imaginar. La verdad no estalló de golpe. Se filtró. Primero fueron las discusiones sin rumbo, los reproches imprecisos, las preguntas que Carlos lanzaba sin atreverse a formular del todo. Yo respondía con medias verdades, con cansancio fingido, con una frialdad que ni yo misma reconocía. El amor no se fue de un día para otro, se desgastó como una cuerda que se tensa demasiado tiempo. Hasta que se rompió. El divorcio fue menos dramático de lo que había imaginado. No hubo gritos ni escenas memorables. Solo una tristeza densa, burocrática, firmada en papeles oficiales. Luis lo tomó mejor de lo que yo esperaba, o al menos eso me dijo. Aprendí pronto que los hijos adultos también cargan silencios que no comparten. Cuando Carlos se fue de la casa, sentí algo que me avergonzó admitir: alivio. Pensé que, libre de la mentira constante, todo se aclararía. Que el caos se ordenaría solo. Otra vez me equivoqué. Diego y yo seguimos viéndonos. Ya no había que escondernos tanto, pero la sombra del escándalo seguía presente. Nuestra relación era intensa, absorbente, casi hermética. No hablábamos del futuro. No hablábamos de responsabilidades. Vivíamos en una especie de presente suspendido que parecía suficiente, hasta que dejó de serlo. Yo empecé a notar los cambios antes que nadie. El cansancio extraño. La sensibilidad a todo. Esa intuición femenina que una intenta negar hasta que no queda alternativa. Cuando confirmé lo inevitable, me quedé sentada en el borde de la cama durante horas. No lloré. No sonreí. Sentí miedo. Un miedo puro, infantil, que no tenía nada que ver con el cuerpo y todo que ver con la soledad. Se lo dije a Diego una tarde, sin dramatismo. Esperaba sorpresa, quizá preocupación. Incluso rechazo. Pero no el silencio. No dijo casi nada. Asintió. Caminó por la habitación. Me besó la frente como si yo fuera una despedida. Te necesito tiempo, dijo. Nunca he sabido si lo que más dolió fue la frase o el tono. Los días pasaron. Luego las semanas. El teléfono dejó de sonar. Los mensajes quedaron sin respuesta. Fui entendiendo, poco a poco, con una claridad que lastimaba, que había sido abandonada sin discusión, sin cierre, sin derecho a réplica. Diego desapareció. No hubo explicación. No hubo confrontación. Solo ausencia. Al principio me enojé. Luego me humillé buscándolo. Después vino algo peor, la aceptación. No la resignación noble de las películas,
sino esa aceptación gris que se instala cuando uno entiende que no va a obtener respuestas. El embarazo avanzó como avanzan las cosas inevitables. Mi cuerpo cambió. Mi vida se redujo a decisiones prácticas. Aprendí a estar sola de una forma que nunca antes había necesitado. A veces, por las noches, me preguntaba en qué momento exacto me perdí. No en el error concreto, sino mucho antes. En esa versión de mí que confundió deseo con escape, intensidad con sentido, riesgo con libertad. No culpo a Diego. Tampoco me absuelvo. La verdad es menos cómoda. Yo tomé cada decisión. Yo abrí cada puerta. Yo crucé cada límite sabiendo que lo era. Hoy vivo de otra manera. No diré que mejor. Más honesta, quizá. Hay días en los que la nostalgia intenta convencerme de que todo valió la pena. Otros en los que el peso de las consecuencias me deja sin aire. Ser madre otra vez, en estas circunstancias, no era parte de ningún plan. Pero aquí estoy. Aprendiendo. Reconstruyéndome. Aceptando que algunas historias no tienen moraleja, solo hechos. Si algo he entendido es esto, no todas las pasiones están hechas para salvarnos. Algunas solo vienen a mostrarnos quiénes somos cuando dejamos de mentirnos. Y a vivir con ello.